Hola, bueno, hoy vamos a ver la parte de metodología de la investigación 1. Me dijeron que les mandaron un trabajito para hacer, para entregar para el martes, así que lo estuve viendo ahora, son las 3 de la mañana, así que bueno, eh, pero bueno, se lo prometí a una compañera y bueno, lo quería, como el martes lo tienen que entregar, bueno, les quería dar como un pantallazo general más o menos de lo que tienen que hacer. Primero vamos a hacer un recorrido por el capítulo 1 y 2 del libro, así a rasgos generales, y después vamos a hablar sí, específicamente de el trabajo, ¿sí? Como para que se den una idea. Es importante la parte de la teoría para este trabajo porque básicamente lo que quieren ellos es, debido a la pandemia, que estamos todos en cuarentena y probablemente no haya clases todo el cuatrimestre y no van a poder realizar el trabajo. Entonces yo deduzco que por este motivo es que les habrán dicho de hacer este tipo de trabajos, ¿no? Yo calculo igual que en algún momento van a tener clases teóricas, así que no se preocupen, pero bueno, no sé por qué medio lo van a hacer tampoco. Así que bueno, bueno, vamos a comenzar. Yo acá hice un cuadro con las dos, ¿cómo se llaman? Los dos capítulos. Bueno, esta parte, todo es el capítulo 1, incluyendo esto que es la definición de investigación, y después esta parte ya estamos hablando del segundo capítulo. Pero lo quise hacer todo en uno porque si no me quedaba... yo traté de ser lo más acotada posible, pero bueno, a veces me cuesta un poco así. Pero bueno, es una red como para tener en cuenta. Igual yo acá tengo mis anotaciones cuando fui leyendo, porque tengo unos resúmenes que yo había hecho en su momento del libro, que tienen algunos errores de tipeo, tengo que ir a revisar, pero que se entiende y, y está bastante completo. Así que vamos a pasar a hablar de eso. Yo voy a ir repasando desde acá, porque también una compañera me pasó las preguntas, entonces estuve haciendo algunas anotaciones a medida que iba leyendo. Bueno, vamos allá. Bueno, primeramente tenemos en el primer capítulo, lo primero que van a encontrar es la definición de investigación. Van a tener la definición de investigación. Que dice que básicamente significa en busca de, ¿no? A lo que se refiere con esto cuando se habla de investigación, es en busca en realidad de una solución, la búsqueda de una posible solución a determinado problema. Eso es una investigación, básicamente. Después van a ver todas estas características y criterios que son necesarios para que sea considerado como una investigación científica. Por eso la pregunta 1 y 2 que le hicieron a ustedes del trabajo. Bueno, igual todas las preguntas que le hicieron se basan en todo esto que vamos a ver ahora, así que bueno. Pero bueno, básicamente es eso. Bien, tenemos. Bueno, después de hablar de esto, ya empieza directamente hablando de los criterios, habla un poco más, da un poco más de vuelta, pero bueno, continúa hablando de los criterios. Para los criterios de investigación, que era lo que yo les estaba diciendo, que necesitan saber todo esto para poder identificar qué temas pueden ser investigaciones científicas y cuáles no. Yo en realidad iba a empezar hablándoles del trabajo, pero me pareció más conveniente empezar con la teoría y después arrancar con el tema del práctico. Bueno, tenemos los criterios, ¿no? Que son
por naturaleza, es decir, que pueden ser, las investigaciones científicas pueden ser teóricas, empíricas y teórica empírica, ¿no? Las teóricas básicamente son las que se realizan, digamos, en el campo de las ideas, se dice, ¿no? Básicamente es eso. Es decir, que apuntan a desarrollar teorías, simplemente. Simplemente entre comillas, ¿no? Porque es complejo también. Tiene su complejidad y tiene su característica. Bueno, las empíricas son las que se basan en el campo, ¿no? En las observaciones, las que tienen que ser verificadas de alguna manera, de manera observable, ¿no? O utilizando el método científico experimental, digamos. Bueno, y está el teórico empírico, que es un poco de las dos, digamos. Que es básicamente, se podría decir lo que van a utilizar o utilizarían ustedes en un trabajo de esta envergadura, digamos, el trabajo cuantitativo. Ustedes van a ver el trabajo cuantitativo en la materia, porque después tienen metodología 2, que ahí sí ya empiezan a ver un poco más en profundidad las investigaciones cualitativas, que ahora vamos a ver qué significa. Bien, voy a sacar la cámara porque no me puedo ver, perdón. Ahí está, bueno. No sé si ahora me están viendo, pero bueno, no me gusta verme, por eso que la saqué. Bueno, después tenemos, bueno, por finalidad, la finalidad, que tenemos las básicas y las aplicadas. Yo lo voy a ir viendo qué es lo que fui apuntando. Bueno, básicamente, valga la redundancia, las básicas desarrollan teorías. Es un poco lo que hablábamos en su naturaleza, que decíamos de las teorías que se desarrollan en el campo de las ideas. Bueno, es más o menos parecido el tema de la finalidad, ¿no? O sea, es decir, el propósito de la investigación, ¿no? Es decir, si va a ser para desarrollar alguna teoría o va a ser las que proponen, digamos, solucionar determinados problemas reales que existen, ¿no? Que vendrían a ser las aplicadas. Entonces, las básicas son las que tienden a desarrollar teorías, y las aplicadas, que son las que proponen solucionar problemas específicos, ¿no? Reales. Bien, después tenemos lo que es el alcance temporal, que básicamente tiene que ver con el momento en el que se efectúan las mediciones, ¿no? Es decir, que se pueden efectuar en un solo momento o en dos momentos diferentes, ¿no? Por eso existen las que son sincrónicas y las diacrónicas. Las sincrónicas se realizan en un único momento y medición, es decir, que solamente existe el libro dice, una sola fotografía de esa medición, ¿no? De esa investigación. Bueno, esas son las sincrónicas. Y las diacrónicas ocurren en dos momentos diferentes. Sí, se investiga en dos momentos diferentes. Por ejemplo, si un ejemplo de una investigación diacrónica puede ser, por ejemplo, si yo quiero investigar las consecuencias de la vejez, por ejemplo, ¿no? Para yo determinar las consecuencias de la vejez voy a tener que ver toda la vida de ese sujeto, no solamente la vejez, ¿sí? No simplemente por nombrarlo en la investigación es el único periodo que uno tiene que evaluar, sino que otros momentos. Bueno, nada, esto, ¿no? Tiene que ver con esto. Bueno, esas son las diacrónicas, y dentro de las diacrónicas tenemos acá dentro de las diacrónicas tenemos las retrospectivas, prospectivas de panel y tendencia, que yo no sé por qué acá no lo puse, tendría que haber estado acá. Pero bueno, acá van las de tendencia. ¿Sí? Las retrospectivas son aquellas que básicamente el estudio se basa, o sea, la investigación, el análisis se basa en el pasado, ¿sí? Es como si yo estudiara cuestiones históricas, por ejemplo, analizara o
investigara algo histórico que sucedió, ¿no? Bien, después están decíamos, las prospectivas, que son aquellas investigaciones que son tendientes en el futuro. Por ejemplo, si yo quiero investigar cuál va a ser la consecuencia de la pandemia en el futuro, tiene que ver con esta investigación, con este tipo de investigación, o cómo van a ser las generaciones futuras, por ejemplo, basándome en las generaciones actuales. Bueno, eso puede ser una investigación prospectiva, ¿no? Porque nos estamos basando en el futuro. De panel tiene que ver también con, que son estas que están acá. Las de panel básicamente es la investigación a un mismo grupo, ¿no? Integrantes, digamos, de un mismo grupo. Y de tendencia son grupos, se hace un análisis a grupos diferentes. Es como, por ejemplo, de panel, un ejemplo sería cómo se interacciona, cómo es la interacción en la Universidad de Lomas, por ejemplo. Eso sería de panel, es un grupo específico. En cambio, de tendencia sería, por ejemplo, cuáles son las interacciones dentro de los grupos urbanos, por ejemplo. Es bastante más amplio, y bueno, es un ejemplo que se me está ocurriendo ahora. Lo agarré así de la galera, pero bueno, para que se entienda. Estas son de tendencia, que tendría que estar por acá o por acá, pero bueno, no está. Bueno, después tenemos nivel de análisis, que es el que tenemos que encuentran por acá. Que el nivel de análisis tiene que ver según la profundidad con la que se investiga, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que van a realizar o que tenderían a realizar ustedes, en realidad no tiene demasiada profundidad por una cuestión de tiempos, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esto, con el nivel de análisis, ¿no? Porque se pueden llegar a realizar 3 tipos de investigación: exploratorias, descriptivas y explicativas. Las exploratorias responden a qué pasa, es decir, cuál es el fenómeno que está sucediendo, ¿no? ¿Cuál es el problema, digamos? ¿Qué pasa? Digamos, eso es lo que responden las exploratorias. Las descriptivas se preguntan cómo, dónde, cuándo y con qué frecuencia pasa. Es decir, cómo impacta, digamos, este problema por ejemplo, en la cotidianidad, ¿no? En la vida en general, ¿no? Después están las explicativas, que son las que encuentran la causa del problema, digamos, ¿por qué pasa eso, digamos? Pero es importante tener en cuenta que siempre se va a arrancar una investigación por esta parte, por las explicativas, ¿no? Perdón, por la parte exploratoria. Es que estoy dormida hoy. Por la parte exploratoria va a empezar. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que identificar el problema. Eso lo vamos a ver en selección del tema y delimitación. Pero primero yo tengo que identificar el tema que yo voy a investigar, ¿no? Y para eso tengo que identificar un problema, ¿no? Nosotros habíamos dicho que era la investigación que en busca de una solución a determinado problema que queremos investigar. Bueno, entonces, en este caso, estas son empezaríamos por una fase exploratoria, en donde buscamos ese problema, qué es lo que pasa. Luego pasamos a una etapa descriptiva, en donde a través de diferentes métodos y técnicas, llegamos a responder estas preguntas de con qué frecuencia pasa, dónde, cuándo, ¿sí? Para después poder abordar en una explicación, ¿no? Las explicativas. Una tercera etapa que es la explicativa. Una explicación de la causa y después posteriormente una posible solución, en el caso de que la haya.
Bueno, después tenemos la fuente de datos, ¿sí? Acá hay una que yo no me salté, que es porque la tengo escrita acá, casualmente, eh, que hay una que me salté, que se llama amplitud, ¿no? Una de estos criterios que se llama amplitud, ¿no? Que yo acá no lo puse, no me lo pasé por alto, pero bueno. Les explico. La amplitud básicamente tiene que ver con el contexto, ¿no? El campo de estudio. ¿Cuál es el campo que yo voy a estudiar? ¿No? Si, por ejemplo, va a ser una institución, no sé, un grupo en particular, o va a ser una sociedad entera, por ejemplo, o un país, ¿no? En este caso, entonces, tenemos en amplitud, tenemos eh, se clasifican dos, en las microsociales, en las investigaciones microsociales y macrosociales. Las microsociales son las que estudian básicamente a las instituciones, grupos reducidos, digamos. Y después tenemos las macrosociales que ya estudian una sociedad entera. ¿Sí? Era lo que les decía de estudiar una sociedad, un país, etcétera, ¿no? En cambio, las microsociales pueden llegar a estudiar un grupo, alguna población, por eso son micro. Bueno, después sí, vamos directo a lo que son las fuentes de datos, en donde básicamente tiene que ver tiene que ver cómo y de dónde vamos a obtener la información, básicamente los datos, ¿no? Tengan en cuenta cuando hablamos de un trabajo de investigación, es bastante importante el tema de los datos, ¿no? De dónde vamos a obtener los datos. Y esto se clasifica en los datos primarios y datos secundarios. Los datos primarios son los que se consideran que son de primera mano, digamos, ¿no? ¿No? De primera mano se dicen porque el propio investigador se traslada al campo y es el que recolecta los datos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes o harían ustedes en el caso de este tipo de investigación? ¿Por qué? Porque van a ir directamente se van a trasladar al campo, sea donde hagan la investigación, sea en la plaza de su casa o sea en la facultad. Ustedes recolectan esos datos de primera mano, ¿no? Y después están los secundarios, que son datos recolectados por terceros, que pueden ser investigaciones hechas por otras personas, por ejemplo, que esto se tiende más para reflexionar sobre ciertas teorías, ¿no? Etcétera. Para utilizar más para el marco teórico, diría yo, son las secundarias. Bueno, después tenemos las características, que acá ya entramos en los trabajos cualitativos, cuantitativos y cuantitativos. Van a ver que esta parte es bastante extensa en el libro, pero bueno, les voy a remarcar algunas cosillas que me parecieron importantes dije cosillas, no lo puedo creer, algunas cosas que me parecieron bastante importantes a tener en cuenta cuando hablamos de se los voy a dejar, tratar de simplificárselos para que puedan comprender este tipo de investigaciones. Bueno, tenemos las cualitativas, que las investigaciones cualitativas básicamente lo que se tiene más en cuenta es la perspectiva o la interpretación del investigador, ¿no? Y lo que intenta básicamente el investigador es meterse de alguna manera en la vida de aquel que investiga, de los casos que investiga, ¿no? Poder comprender de alguna manera la subjetividad del que vive ese problema, ¿no? Por eso es que las cualitativas se caracterizan por ser subjetivas, ¿no? Lo que quieren es entender la subjetividad de aquel que está viviendo esa problemática, para poder tender a una solución también, ¿no? Una posible solución. Estas son las cualitativas. Y después están las cuantitativas, que las cuantitativas se caracterizan porque
digamos, es medible, básicamente. Lanza un número, un porcentaje, ¿sí? Y generalmente utiliza muestras grandes. Cuando hablamos de muestras, tienen que ver con casos que se utilizan para poder investigar y sacar este porcentaje, obtener este porcentaje. En cambio, en las cualitativas se utilizan muestras pequeñas, es decir, pocos casos, ¿sí? Porque acuérdense que es más descriptiva, se podría decir, y más exploratoria, en este sentido, las cualitativas, ¿no? Yo creo que las cuantitativas tienden más a ser más explicativas, ¿no? Como más buscar la explicación más que soluciones, ¿no? Así que bueno, y las cuantitativas, digamos que son una combinación de ambas, digamos, ¿no? Es decir, se busca un porcentaje, ¿no? En una investigación que se busca un porcentaje, se busca algo que sea mensurable, pero también que sea medible, pero también que pueda ser interpretado, ¿no? Para poder buscar esa solución. A ver si no me olvido de nada. Interpretación se ajusta a la interpretación del investigador, objetiva, muestras grandes, muchos casos. Bueno, creo que con eso es lo más importante de esta parte. Bueno, y después hay otra también que no lo puse porque no me entró en realidad, pero bueno, es cortito, es el marco, que es otro criterio, ¿sí? Así que si ustedes tienen lugar, pónganlo por acá. Pongan marco. Bien. El marco tiene que ver básicamente con el ámbito de estudio, es decir, en dónde voy a realizar la investigación, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el campo, ¿no? Es decir, que se aborda en el ambiente natural, es decir, por ejemplo, es lo que yo les decía de que si nos trasladamos al campo o es más una investigación teórica, ¿no? El marco que se va a utilizar, eso es básicamente. Por eso no lo especifiqué. Bien. Bueno, esto, como les dije, era todo lo que es el capítulo 1. Ahora voy a pasar a esta parte, que es el capítulo 2. Teniendo en cuenta algunas cuestiones. Este es más teórico que otra cosa, así que bueno, quizás van a ver que repito un poco, pero bueno. Bueno, básicamente en el libro empieza como especificando qué es el método, o sea, qué es lo que se considera o se define como un método, y básicamente lo que dice es que el método tiene que ver con cómo llego a la meta. Nosotros decíamos que investigar tiene que ver con ir en busca de. Bueno, el método en realidad es cómo pensar, cómo vamos a llegar a esa meta, digamos, a ese objetivo, ¿no? Las investigaciones tienen un objetivo, bueno, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a esa meta, ¿no? Y básicamente una de las características del método es que tiene que posibilitar, digamos, que otro investigador pueda verificar efectivamente y empíricamente esa investigación que realizamos, ¿no? Es decir, que si otro investigador lee nuestra investigación y hace las mismas pruebas y tiene que llegar al mismo resultado, digamos. Es decir, que tiene que ser verificable, digamos, ¿no? Bueno, y después tenemos, bueno, lo que son los diferentes métodos, digamos, de investigación, que los métodos de investigación básicamente son los modos de actuación, ¿no? Se diferencia en el texto como los métodos de pensamiento y los métodos de investigación. Bueno, los de investigación son los modos de actuación, cómo yo voy a proceder ante mi investigación, digamos. ¿Qué es lo que voy a hacer primero, qué voy a hacer después? Porque en este caso tenemos pasos de investigación,
tenemos diferentes pasos de investigación, que es el método, digamos, que vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, y tenemos dos métodos, o sea, dos caminos para llegar a la meta, digamos. Por eso les decía que el método tiene que ver con el camino, ¿no? El camino que voy a realizar para llegar a mi meta, ¿no? Bien, tenemos dos métodos posibles, dos caminos. Tenemos el inductivo y el hipotético deductivo. Yo puse acá deductivo nada más porque por una cuestión de que ya no me estaba quedando sin espacio y bueno, pero es hipotético deductivo. Bien, el inductivo básicamente tiene que ver con que va de lo general a lo particular. Es decir, va de, por ejemplo, de una sociedad, de investigar, por ejemplo, una sociedad a un pequeño grupo, digamos, va de lo general a lo particular. Perdón, ese era el deductivo, me confundí. Este era el que acabo de explicar, es el deductivo, que era lo que les decía, que va de lo particular a lo general, ¿no? Bueno, y el otro, en cambio, va de lo... está bien, lo había dicho bien. Lo acabo de leer y lo había dicho bien. O sea, vuelvo a repetir, perdón, es que me perdí. Bueno, el inductivo decíamos que tiene que ver con ir de lo particular a lo general, que eso lo van a encontrar en el texto tal cual está así. ¿Sí? Es decir, que va de pequeños casos, va investigando, digamos, pequeños casos o un grupo y lo que hace es generalizarlo, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, el impacto de la pandemia en un grupo en particular, por ejemplo, para los adolescentes, por ejemplo, que es un grupo específico, reducido, y se generaliza a todas las personas que vivieron la pandemia, por ejemplo, ¿no? Ese es un método inductivo, digamos. Y después el deductivo, decíamos que era de lo general a lo particular, que ya di un ejemplo anteriormente. Bueno, el método tiene ciertas características, que las tenemos por acá, tiene ciertas características que vamos a pasar a explicar de manera simplificada, ¿no? Tenemos una de las características es que es problemático hipotético. ¿Por qué dice esto? Porque primero, en un principio nosotros, como les estaba comentando al principio, tenemos que buscar un problema, tenemos que identificar una problemática para luego hipotetizar, porque en realidad nosotros cuando planteamos una solución, lo que se hace es hipotetizar que esa solución es la viable, la correcta, ¿no? Entonces, en primera instancia se busca un problema y al final vamos a ir hipotetizando, que obviamente después, en realidad uno hipotetiza incluso en un principio, ¿no? Incluso cuando es estadístico, uno realiza una hipótesis previamente a realizar la investigación incluso, ¿no? A implementar las técnicas necesarias para llegar a saber si mi hipótesis se verificó o no, ¿sí? O si fue falseada, digamos, no fue refutada, digamos. Bueno, después tenemos acá los que le decía que era verificable, es decir, que se tiene que poder verificar de manera empírica, ¿no? De manera observable, es lo que le decía anteriormente sobre el investigador. Si viene otro investigador y lee mi investigación, tiene que poder llegar a las mismas conclusiones, digamos, ¿no? Más allá de la interpretación que pueda llegar a tener cada uno, ¿no? Después, otra de las características es que dice que es crítico, ¿no? Es decir, que se ajusta básicamente o sea, se tiene que adaptar a que sea realmente criticado y que sea constantemente modificado, ¿no? Que el propio investigador pueda criticar su propia investigación y pueda ir modificándolo.
¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno realiza una investigación, si yo la realicé hace 20 años y ahora quiero retomar esa investigación, probablemente los resultados sean diferentes, ¿no?, a los que realicé hace 20 años, por ejemplo. Bueno, entonces tiene que poder ser modificable, digamos, en este aspecto, digamos, porque las sociedades también se van modificando. También dice que tiene que ser teórico, ¿no? Es decir, que supone teoría, es decir, que nosotros hablábamos de que existe un marco teórico en el cual el marco teórico básicamente es el sustento, es lo que le va a dar fuerza a mi investigación, ¿no? Esto tiene que ver con el marco teórico. Es el fundamento, digamos, ¿no? Entonces, la parte de la teoría también es importante. Yo acá puse que construye realidades, ¿no? No lo dice así en el libro, pero para mí es algo así, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque lo que dice el texto es que deconstruye y vuelve y reconstruye la realidad para poder darle una solución a este problema, a este hipotético problema, ¿no? Entonces eso es lo que hace por eso puse construye realidades, porque una vez que yo deconstruí ese problema y lo reconstruí para llegar a una solución, lo que hice fue construir otra realidad paralela, digamos. No estamos hablando de una locura ni nada, ¿no? Todos sabemos que cada uno vive realidades diferentes y de diferentes maneras, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, ¿no? La investigación también es constructor de realidades, ¿no? Y también dice que es selectivo. Es decir, que cuando una vez que se tiene toda la información, ¿no?, lo que hace es seleccionar aquello que es relevante, es decir, que es significativo para la investigación, ¿no? Por ejemplo, en las cualitativas, ustedes van a encontrar que una de las técnicas viables para las cualitativas es la entrevista, ¿no? Donde quizás la entrevista es abierta, ¿no? En donde se lo deja hablar al cual se le está realizando la entrevista. Entonces, en ese dejar hablar, quizás hay información que no es tan importante para la investigación, ¿no? Entonces, esos son los datos, digamos, que se dejan pasar, digamos, por así decirlo. Bueno, y vamos a pasar con las técnicas, que yo no las especifiqué porque tampoco están especificadas en el texto, pero básicamente las técnicas son los instrumentos para transitar los pasos, ¿no? Son las herramientas, digamos, que vamos a ir utilizando para ir transitando cada uno de los pasos de investigación, que son 8. Lo van a tener seguramente en un cuadrito especificando los pasos. Ténganlos muy en cuenta, incluso para preparar el final, porque a mí me pasó que en realidad todo el libro se basa en los 8 pasos de investigación. Quizás no está tan especificado que el paso 1 tiene que ver con esto, el paso 2 con esto. Lo van a tener que ir recolectando ustedes, pero bueno, a mí me sirvió hacerlo así, capaz que ustedes también. Bien. Bueno, uno de los instrumentos, una de las técnicas que se utilizan para transitar estos pasos de la investigación es lo que les decía de las entrevistas, de la encuesta, por ejemplo. La encuesta es una herramienta que se utiliza más en las investigaciones cuantitativas, ¿no?, que es lo que ustedes iban a realizar. Las encuestas que tienen respuestas, pareciera como un multiple choice, por así decirlo, ¿no? Donde después iban a realizar una matriz, ¿no?, de datos, en donde de ahí se iba a obtener el porcentaje, ¿no?, de cada respuesta, bueno, etc. Bueno, estas son las más o menos, digamos, las dos técnicas o instrumentos más importantes, digamos, de estas dos tipos de investigaciones. Bien, después tenemos
iniciamos los pasos de la investigación, que bueno, en el segundo capítulo solamente va a especificar dos pasos de investigación, que son la selección del tema y la delimitación del tema, ¿sí? Por un lado tenemos la selección del tema, ¿no? Que tiene que ver con poder identificar un problema, ¿no? Era lo que venimos hablando y repitiendo de identificar un problema. Bueno, tiene que ver con esto. Y se ajusta o está determinada por varios factores, digamos. De alguna manera está determinada por estos factores que especifique acá, que se los voy a resumir un poquito. Por ejemplo, a lo que se refiere con factores que determinan la selección del problema, es que va a depender del investigador, es decir, de su perspectiva. A eso se refiere con estos factores, ¿no? Por ejemplo, o sea, la mayoría dependen del investigador, ¿no? Más que de otra cuestión terciaria, digamos. Por ejemplo, la intelectual tiene que ver específicamente con el investigador, porque el intelectual se refiere, por ejemplo, si es un profesional que quiere hacer una investigación, generalmente el tema que va a seleccionar va a estar dirigido a enriquecer su práctica o su profesión, ¿no? O sea, el tema va a estar dirigido a su profesión, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Después lo ideológico, la ideología tiene que ver con la ideología del investigador, ¿no? Cómo interpreta y cómo se maneja en el mundo, en su vida cotidiana. Entonces esto también va a determinar el tema que va a utilizar. Después tenemos la posición, que tiene que ver con la posición sociohistórica, ¿no? Es decir, la posición que tiene ese investigador en el mundo social, histórico. Después, y esto se refiere también a una cuestión, si se pone a pensar, económica, ¿no? No es lo mismo un investigador que venga de los sectores más marginales y otro investigador que venga de un sector privilegiado, digamos, ¿no? El tema de investigación va a ser diferente siempre. Bueno, entonces por eso tiene que ver con esto. El prestigio también, es decir, que determinados temas de investigación, o sea, uno tiende generalmente a elegir temas que quizás le van a dar un prestigio a ese investigador, al que está investigando. Y que incluso dentro de la comunidad científica hay determinados temas que son más valorados que otros. Entonces, bueno, hace referencia a esto. Y yo creo que este también tiene que ver con el investigador por una cuestión lógica, ¿no? De para qué está investigando, ¿no? Porque puede que esté investigando por amor al arte, porque le llamó la atención algo de su práctica y quiere investigarlo, o porque tiene que hacer una tesis, o porque tiene que hacer algún trabajo, como en su caso, que están obligados de cierta manera a investigar un tema, ¿no? O para explorar todos estos pasos y poder aprobar la materia. Entonces, bueno, no es lo mismo uno que otro, digamos. Bueno, y después el que tiene que ver con la economía y el poder, bueno, el económico también tiene que ver con el investigador, creo yo. Lo único que no tiene que ver nada es el poder, que se refiere al poder, los grupos de poder. La economía tiene que ver con que no es lo mismo que yo no tenga medios económicos, digamos, para poder llevar adelante la investigación, a otro que quizás sí tiene más recursos en este sentido, ¿no? Porque ya va a cambiar incluso los instrumentos que voy a utilizar. No es lo mismo una persona que tiene plata, digamos, para poder realizar la investigación y utilizar determinados recursos que otro que no lo tiene, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, que somos estudiantes, quizás no tenemos tantos recursos, entonces tenemos que acudir a lo más económico, ¿no? Seguramente en el grupo de investigación, para, por ejemplo, imprimir las encuestas, ahora se puede hacer, bueno, todo más virtual, pero para imprimir las encuestas seguramente se van a dividir la plata, etcétera, ¿no? Como que acuden a esos recursos también. Bueno, esto tiene que ver con esto. Y después el poder, ¿no? Que los grupos de poder tienen que ver con que, según el tema que vayan a elegir, ¿no? Que el investigador vaya a seleccionar,
es que los grupos de poder van a obstaculizar a la investigación, ¿no? Según el tema que se va a elegir, digamos. Bueno, después, por último, tenemos la delimitación del tema, ¿no? Que la delimitación del tema tiene que ver con el alcance de la investigación, es decir, hasta dónde va a llegar la investigación, ¿no? Una vez que seleccionamos, digamos, el tema, nosotros, no sé, vamos a hablar de violencia de género, ¿no? Violencia de género es muy amplio, ¿no? A pesar de que sabemos que se trata específicamente de la mujer, quizás es muy amplio en muchas sociedades, ¿no? Entonces hay que delimitarlo un poco, ¿no? Entonces, bueno, para esto se hace la delimitación, en donde hay ciertas estrategias que se implementan, digamos, para poder, que es lo que puse acá, estrategias para poder delimitar este tema, ¿no? Básicamente se tiene que tener en cuenta el campo y los objetivos, primeramente, una vez que selecciona el tema. El campo, decíamos que era dónde voy a realizar la investigación, por ejemplo, yo dije violencia de género, ¿no? Bueno, la violencia de género en las mujeres de la Universidad de Lomas, por ejemplo, ¿no? Opinión sobre violencia de género, o en realidad opinión no se puede utilizar para una investigación, pero bueno, porque es muy amplio, ¿no? Hablar de opinión y no es muy medible, digamos. Bueno, y el objetivo, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a realizar esa investigación, ¿no? ¿Qué es lo que voy a lograr, digamos, investigando esto? Después tenemos, bueno, habíamos dicho que teníamos diferentes estrategias, ¿no? Una de ellas es el torbellino de ideas, que así lo especifican en el libro, que básicamente tiene que ver con que nosotros tenemos la idea, digamos, el libro dice la ideota como muy general, digamos, y esta estrategia de torbellino de ideas permite delimitarla un poco, achicarla, ¿no? Es importante delimitar la población de estudio, qué se pretende saber o investigar, o sea, cuál es el problema y qué es lo que vamos a investigar, ¿sí? Yo les dije violencia de género es un tema bastante amplio, entonces, ¿qué es lo que se quiere saber sobre la violencia de género? Bueno, se quiere saber el impacto a largo plazo en las mujeres de la Universidad de Lomas, por ejemplo, ¿no? Ahí lo estamos delimitando más. Empezamos con violencia de género y lo delimitamos a las mujeres de la Universidad de Lomas, incluso lo podemos delimitar mucho más poniendo un rango de edad también, ¿no? Bueno, la población de estudio, dónde se va a realizar, yo dije la Universidad de Lomas, los momentos, si van a ser en 2 momentos o no, por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación más extensa, sería, la realizo ahora y dentro de 10 años, la misma investigación, a ver qué resultados arroja, que sería una investigación diacrónica, ¿no? En su caso van a hacer una investigación sincrónica, ¿no? En el caso de ustedes, que bueno, en realidad no la van a realizar, pero bueno, era la idea. ¿Cómo se piensa abordar, ¿no? También, o sea, qué metodología se va a utilizar, ¿no? Y también es importante investigar lo que se sabe del problema, ¿sí? Lo que ya se sabe del problema. Que esto me va a permitir también que después, cuando más adelante hablamos de los métodos que se utilizan, que lo tengo por acá, también hablamos de esta parte, que bueno, lo voy a dejar para más adelante para... bueno, y después tenemos también otra de las estrategias, es contextualizar. Es decir, a qué población va a ir dirigida, a qué población se va a investigar, digamos, ¿no? Si va a ser sincrónica y diacrónica, es lo que les decía recién, si va a ser macro o microsocial.
si se va a estudiar, es decir, se va a estudiar una institución o se va a estudiar una sociedad entera, por ejemplo, o un pequeño grupo, que es en el caso de la investigación que van a realizar. Ustedes fíjense todos los datos que le di sobre la investigación que ustedes realizarían, digamos. Primero, que es cuantitativa, es decir, que es medible, ¿no? Que va a ser sincrónica, ¿no? Y que va a ser microsocial, ¿no? Porque va a ser en un grupo reducido, ¿no? No va a ser en una sociedad entera. Así que fíjense todas los datos que les fui tirando a medida que fui haciendo la exposición. Bien, y después tenemos por último las metodologías, que era lo que yo les estaba, que lo tengo por acá abajo, metodologías, que yo les estaba diciendo recién, cuando hablábamos del torbellino de ideas, que investigar de lo que se sabe del problema, ¿no? Por eso en metodología se habla de bibliografía, ¿no? Que es una herramienta, digamos, para utilizar, digamos, en la investigación, ¿no? Entonces tenemos la bibliografía, que es importante, digamos, indagar sobre lo que se sabe, digamos, del tema, porque esto nos permite básicamente informarnos de lo que se sabe del tema, ¿no? También nos permite saber los vacíos que tiene, ¿no? Es decir, nos permite saber tanto de lo que se sabe como de lo que no se sabe del tema de investigación, digamos, ¿no? Y es lo que me va a permitir también delimitarlo un poco, porque ¿para qué quiero investigar algo que ya se sabe? Vamos a investigar los vacíos, ¿no?, que tiene el tema de investigación. También me permite entrar en contacto básicamente con otros enfoques diferentes sobre el mismo tema, ¿no? Y el marco teórico, ¿no? Esto quiere decir que la bibliografía me va a servir para darle sustento y fundamento a mi investigación, ¿no? Para eso se utiliza la bibliografía. Bueno, después tenemos todo lo que les había comentado de la entrevista, la encuesta, ¿no? Que ya más o menos les dije que la entrevista se utiliza en las cualitativas y las encuestas en las cuantitativas. Bueno, en general en las cuantitativas se utiliza matriz de datos, ¿no? En donde se obtiene un porcentaje de cada respuesta que se va obteniendo, ¿no? Bueno, después también les dije que en el caso de las cualitativas, por ejemplo, se utilizan muestras pequeñas, en cambio en las cuantitativas se utilizan muestras grandes, es decir, que se utilizan muchos casos. Yo me acuerdo cuando la hice a metodología, eran 200 casos, algo así, para que se den una idea que son muchos casos, en donde luego se pasa a la matriz de datos y es donde obtenemos el porcentaje de cada uno, digamos, de las respuestas, ¿no?, que se dan. Decíamos también que las cualitativas se consideraban como subjetivas, y las cuantitativas eran más objetivas, ¿no? Porque las cualitativas en realidad lo que querían era entender a aquel que vive el problema, ¿no? O sea, la subjetividad se tendía más a comprender, digamos, o se prestaba más atención a lo que es la interpretación del investigador. O sea, bueno, tiene que ver con esta cuestión. Así que bueno, más o menos es esto. Después a lo último hablaba algo de la justificación, pero bueno, la verdad no me pareció relevante. Esto es más o menos lo que van a encontrar en los primeros 2 capítulos. En el caso de que quieran el cuadro si alguien no lo anotó, no lo escribió, lo quiere tener, yo lo tengo guardado, así que se los paso, lo voy a bajar seguramente junto con este video, así que bueno, espero que les haya servido. Me estaba olvidando de lo más importante. A ustedes les había mandado, me acordé de pura casualidad, les habían mandado un trabajo, ¿no?
Bueno, con respecto al trabajo práctico, por lo que pude leer, a ver si lo puedo ver por acá, una compañera me pasó una foto de lo que les había mandado el profesor, que creo que lo tenían para entregar el martes, si mal no me equivoco. Así que bueno, voy a ver dónde, creo que era acá. Acá, era en, esto no, decía, identificar cuáles son los siguientes temas, cuáles de los siguientes temas no son susceptibles de ser estudiados desde el punto de vista de la ciencia. Justifique su respuesta. Tenemos el estado de gracia en el momento de la muerte, el uso del tiempo libre por parte de los adolescentes, el estado de naturaleza del hombre, el rendimiento de los trabajadores de la industria automotriz, la tipología idiosincrática del campesino y la transmigración de las almas. Ustedes fíjense básicamente con lo que la teoría que les acabo de explicar, ¿cuál puede ser la respuesta a esta pregunta? Por ejemplo, el primero, el estado de gracia en el momento de la muerte. No es explicable, no se puede explicar empíricamente. Recuerden cuáles eran las características de la investigación científica. No se puede, no se puede explicar ni verificar. Acuérdense que yo les dije que si otra persona lee nuestra investigación, tiene que poder verificarlos empíricamente con método científico experimental y llegar a la misma conclusión. Bueno, en este caso, esta primera no se puede medir de ninguna manera, ni cualitativa, ni cuantitativa, ni cual y cuantitativa. No se puede. El uso del tiempo libre por parte de los adolescentes. En este caso sí se puede. Diríamos que es incluso microsocial, que va a ser una investigación microsocial. Se puede decir también que es sincrónica, porque no está hablando de otro tiempo, ¿no? Estamos hablando de una investigación de panel también, porque es un grupo específico. Bueno, fíjense todas las cuestiones y se podría ser utilizado en las dos, en realidad. En las dos investigaciones, tanto quali como cuantitativa, a mi criterio. Los profes seguramente saben más, obviamente, tienen más experiencia. Bueno, el estado de naturaleza del hombre. Esta yo estoy en duda, en realidad. No sé si es medible, digamos. El estado de naturaleza del hombre. Sí, creo que sí. Sí, porque en realidad es algo que se puede verificar, ¿no? Habría que ver cómo se realiza, pero sí, qué técnica se utiliza para llegar a eso, pero creo que sí. El rendimiento de los trabajadores de la industria automotriz, ese también se puede medir. La tipología idiosincrática del campesino también, porque en realidad es lo que está haciendo es categorizar, o sea, clasificar de alguna manera a los campesinos, no se podría decir, bueno. Por último, la transmigración de las almas. Esta obviamente que no, porque no se puede medir. Así que, bueno, no sé cuál le dije que no y que sí, pero bueno, más o menos las fijas eran la primera y la última, que no se puede. Las demás creo que sí. Bueno, y después dice, proponga por lo menos 2 temas de investigación que no puedan ser abordados desde el punto de vista de la ciencia. Justifique su respuesta. Bueno, acá también decía justifique su respuesta. Yo le voy a justificar porque yo creo que estas sí, estas 4 sí, y estas 2, la primera y la última no.
Yo creo que, bueno, igual les fui explicando por qué creía que era cada uno, pero bueno, se los paso en limpio. Básicamente por las características que tiene el enunciado, o sea, que es lo que supuestamente se va a investigar, ¿no? El estado de gracia en el momento de la muerte. Yo considero que no es medible, no se puede verificar empíricamente, entonces por eso creo que no se puede investigar como una investigación científica propiamente dicha. Por eso yo considero que no, ¿no? Por las características que tiene las investigaciones científicas, que ya habíamos evaluado, lo que hablábamos de la naturaleza, la finalidad, etcétera, ¿no? Entonces no tiene ninguna de estas características, no se ajusta a ninguna de estas características. Por eso es que creo que no, igual que la última. ¿Y por qué creo que las demás sí? Porque, como les dije, encontré ciertos datos que me indicaban que se ajustaban a los criterios de una investigación científica. Es por eso. Proponga por lo menos 2 temas de investigación que no puedan ser abordados desde el punto de vista de la ciencia. Justifique su respuesta. Esto puede ser que no pueden ser abordados pueden ser, por ejemplo, la existencia de Dios, por ejemplo, o la vida después de la muerte, ¿no? Estas son cuestiones que no se pueden realmente verificar de manera científica, por cuestiones lógicas, ¿no? O la existencia de Jesús o estas cuestiones, ¿no? Generalmente uno acude a lo religioso porque es lo que no se puede ver ni se puede verificar, por eso hay tanta controversia con respecto a temas que son puramente religiosos. Bien, ¿por qué elegí estos temas? ¿No? Porque es lo que me estaba preguntando y se justifique, ¿no? Bueno, y lo acabo de decir básicamente, porque no se puede verificar. Eso creo que es la justificación más razonable, digamos, cuando uno busca un tema de investigación que no se puede investigar, ¿no? Conociendo bien cuáles son los criterios para que se tenga en cuenta y que se considere como una investigación científica, quiero decir. O, qué sé yo, la existencia del cielo, por ejemplo, del paraíso, no sé. Estoy tirando por tirar, pero bueno. Bueno, y después tenemos el ejercicio número 2, que dice, en función de los tipos de investigación desarrollados oportunamente, según su finalidad, alcance temporal, profundidad, etcétera, que fue lo que más o menos estuvimos hablando, señale a qué tipo pertenecen las siguientes. Justifique su respuesta, ¿no? Yo calculo que acá se refiere a tipos de investigación, yo creo que se refiere a si son cualitativas o cuantitativas. Por ejemplo, dice, las causas de la exclusión social en la República Argentina durante el siglo XX. Yo me había notado acá que la 1 y la 2, que dice el Censo Nacional de Población y Vivienda, efectuado en 1991. La 2 es lógico, es evidente que es cuantitativo. Cuando se habla de censo, generalmente es cuantitativo, ¿no? Porque es el censo de la población. Estudio de boca de urna en las elecciones presidenciales, nuevas motivaciones en los consumidores de Coca-Cola. Yo considero, por ejemplo, la primera, que es las causas de exclusión, bueno, etcétera. Esta yo creo que la primera y la segunda es cuantitativa, y la tercera y la cuarta quizás son cualitativas, pero estoy en duda con la tercera en realidad. Porque decir nuevas motivaciones estamos viendo como una característica, se podría decir, ¿no? Entonces ya es más descriptivo, digamos. Y estudio de boca de urna en las elecciones presidenciales podría ser cuantitativo también, no estoy muy segura, pero bueno.
más o menos les di una orientación. ¿Por qué creo yo que estas primeras dos, por ejemplo, son cuantitativas? Básicamente porque el censo arroja un porcentaje, arroja un número, es medible, es mensurable. En cambio, cuando hablábamos del último, que ya se refiere más a una característica, por ejemplo, ya no creo que sea medible, ¿no? Y después, bueno, estudio de boca de urnas de las elecciones presidenciales, pueden ser cual y cuantitativas también. Porque se puede tanto medir, depende de lo que se va a investigar, ese es un tema muy amplio, digamos, hay que ver cómo queda delimitado, digamos. Y después tenemos en el ejercicio 3, a continuación encontrará un listado de temas de investigación que fueron abordados en otras oportunidades con grupos de investigación o alumnos. Y yo por acá tengo ¿cómo se llama? Lo que sigue. Indique desde su rol actual de estudiante cuáles de las siguientes podría elegir como tema de investigación. Siempre con fuentes primarias, datos primarios y cuáles no. Justifique su respuesta teniendo en cuenta los factores que incluyen en la selección de un tema. Presupuesto, financiación, tiempo, recursos humanos, intereses. Esto es lo que yo les explicaba de los factores que influían, ¿no? La ideología, bueno, etcétera, ¿no? La parte económica, los grupos de poder, bueno, estas cuestiones intelectuales, etcétera, ¿no? Bueno. Bueno, ¿cuáles de las siguientes podría elegir como tema de investigación? Por ejemplo, estratificación social en la Argentina, problemática de aborto en los hospitales públicos de Gran Buenos Aires, problemática del aborto en los hospitales públicos del Gran Buenos Aires. Por ejemplo, esto es muy amplio, este tipo de investigación ustedes no pueden, no podrían elegir. Supongamos que estén en la cursado, que se levante la cuarentena y les propongan hacer el trabajo, y no sería uno porque ustedes tienen que delimitarlo más, ¿no? No pueden hacerlo tan general como en Gran Buenos Aires. Consecuencias de globalización, la justicia argentina mucho menos, ¿no? Porque ya está hablando mucho más general, es más macro, digamos. Contaminación ambiental del transporte público, esto sí lo pueden hacer, delimitarlo un poco más, simplemente al conurbano, por ejemplo, se lo podría hacer. Adolescente y el uso del tiempo libre, también se puede hacer, me parece que es viable también porque es un grupo reducido y puede ser cual y como cuantitativa. Me parece que irían los dos tipos de investigación. Después, imagen de las universidades privadas de la capital federal. Podría ser también, pero la verdad que es también. Capital federal a mí me parece como muy amplio también. Pero bueno, si vamos al caso del conurbano también es bastante amplio, pero bueno. Opinión sobre la cobertura médica brindada por una obra social sindical. Esta también podría ser, sí. Está interesante aparte. Estado de la infraestructura hotelera en la Argentina. Estado de la infraestructura hotelera en la Argentina. Tampoco, porque es muy amplia, no lo podrían hacer. Todo lo que digan Argentina, o que tire muy amplio, y no les convendría hacer. Incluso el que dice Capital Federal, pero bueno, tendría que ser más reducido, tipo en la Universidad de Lomas, o en Ezeiza, o en Monte Grande, el Jahuel, Ezeiza, no sé, zona sur, pero no más, digamos. Participación política de las amas de casa. Bueno, podría ser, lo podrían delimitar un poco más incluso, y hablar de determinada... generalmente se lo limita a la Universidad de Lomas, sinceramente, con las investigaciones que se realizaron. Pero bueno, algunos lo llevaron a otros
aspectos, en otros lugares, en otros campos, y quizás también estuvo bastante interesante. Así que bueno, espero que les haya servido más o menos la orientación que les di. Perdón que me confundí en la parte cuando les estaba explicando, la parte cuando les estaba explicando el inductivo y el deductivo, que me confundí un poquito, pero bueno, nada, tuve ahí como un vaído y me fui un poco, y aparte porque quise leer y bueno, y nada, me confundí de línea, justo no era esa, y es más, hasta me hacía ruido, pero bueno, después se los pasen bien en blanco y bueno, se los puedo explicar mejor. Así que bueno, espero que les haya servido. Bueno, yo por el momento me voy a dormir porque miren las ojeras que tengo, ya no doy más. Así que mañana voy a continuar voy a empezar a planificar las de técnicas y elementos en primera instancia, y después voy a seguir con las demás materias que les había especificado en el día de hoy o de ayer, no me acuerdo exactamente. Así que bueno, voy a seguir con eso. Pero planificar, o sea que más o menos a mitad de semana, miércoles, jueves, van a tener novedades de las clases. Igual voy a bajar este video, voy a bajar el cuadro, así que bueno, nada, van a tener todo a la mano y van a tener todo accesible para que se vayan poniendo al día. Así que bueno, les mando un beso, espero que les haya servido.